Bienvenidos a este resumen que ha sido elaborado como un recurso clave para maestras y maestros del sistema educativo plurinacional que buscan prepararse de manera efectiva para el examen de ascenso de categoría y los procesos de institucionalización de cargos. En este video tienes una síntesis clara y estructurada de la normativa vigente de la Resolución Ministerial 0001-2024 para la gestión educativa, diseñada para apoyar su desarrollo profesional y asegurar un conocimiento profundo de los aspectos más relevantes de la educación en Bolivia. Capítulo 1. Generalidades. Artículo 1. Objeto. El presente instrumento técnico, pedagógico y normativo tiene por objeto regular los procedimientos de planificación, organización, ejecución, acompañamiento y evaluación de la gestión educativa 2024 del subsistema de educación regular, en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo establecido en la Ley 070 del 20 de diciembre de 2010, de la educación, Avelino Ciñani. Elizardo Pérez. Capítulo 2. Gestión escolar. Artículo 4. Calendario escolar. El calendario escolar comprende 200 días hábiles divididos en 3 trimestres. La gestión curricular se llevará a cabo del 5 de febrero al 4 de diciembre. Al finalizar la gestión curricular, se realizará la evaluación institucional y la entrega de documentos académicos del 5 al 10 de diciembre. Artículo 6. Preinscripción en unidades educativas de alta demanda. Las unidades educativas de alta demanda realizarán preinscripciones automáticas y el sorteo correspondiente sin necesidad de la presencia física de los padres o tutores. Se priorizará la inscripción de hermanos y estudiantes que residan en la zona, con la presentación de documentos que lo demuestren. Artículo 13. Formulario del Registro Único de Estudiantes, RUDE. Permite identificar a los estudiantes y obtener estadísticas oficiales. El registro y actualización de datos se realiza mediante el Sistema de Información Educativa, SIE. La información es considerada declaración jurada, y los directores son responsables de evitar duplicidades en el código RUDE. Artículo 14. Atención a estudiantes con discapacidad. Se coordinarán acciones para garantizar el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad y dificultades en el aprendizaje. Se deben remitir informes al Centro de Educación Especial para la evaluación psicopedagógica. Artículo 16. Área de talento extraordinario. Se realizarán procesos de detección y atención integral para estudiantes con talento extraordinario, siguiendo el reglamento correspondiente. Se conformará un equipo de valoración para evaluar y registrar a estos estudiantes. Artículo 17. Planificación educativa. Se deben considerar instrumentos de gestión como el Plan Anual Trimestralizado, PAT, y el Plan de Desarrollo Curricular, PDC, para organizar la gestión curricular. Artículo 19. Descanso pedagógico. Se establece un periodo de descanso de 2 semanas en julio, durante el cual no se asignarán tareas a los estudiantes. Artículo 24. Cantidad de estudiantes en unidades educativas. Educación inicial, máximo de 25 estudiantes por año y paralelo. Educación primaria. Primeros años, máximo de 30 estudiantes. Quinto y sexto año, recomendado hasta 35 estudiantes. Educación secundaria, recomendado hasta 35 estudiantes. Unidades educativas nocturnas, mínimo de 10 estudiantes por año si hay un solo paralelo. Unidades educativas rurales. En zonas de difícil acceso, pueden funcionar con un estudiante con justificación. Mínimo de 10 estudiantes en aulas multigrado. Educación secundaria modular multigrado puede operar con 5 estudiantes en lugares de difícil acceso. Artículo 25. Unidades educativas rurales en zonas de difícil acceso. Permite que unidades educativas en situaciones vulnerables funcionen con un solo estudiante, previa justificación. Mínimo de 10 estudiantes en aulas multigrado en zonas rurales.
Educación secundaria modular multigrado puede operar con 5 estudiantes en lugares de difícil acceso. Artículo 26. Falsificación de documentación. Se establece la responsabilidad de directores y personal administrativo en la aceptación de documentos falsificados, con la obligación de investigar. Capítulo 3. Gestión administrativa e institucional. Artículo 30. Información sobre registro y actualización de estudiantes. Los directores de las unidades educativas deben enviar la información de los estudiantes inscritos hasta el 8 de marzo de 2024, correspondiente al primer operativo SIE de inicio de gestión, con el objetivo de garantizar aprendizajes y la seguridad laboral. Artículo 33. Libreta escolar electrónica. 1. Los maestros deben consignar las calificaciones en la libreta escolar electrónica, que debe ser entregada al finalizar el primer y segundo trimestre. Artículo 34. Diploma de bachiller. 1. Los estudiantes que finalicen sus estudios en educación secundaria comunitaria productiva recibirán su diploma de bachiller y una fotocopia legalizada de forma gratuita, a través de las direcciones departamentales de educación, conforme a la Ley 3.991. 2. Se establecerá un cronograma específico para la entrega del diploma de bachiller, que debe realizarse en el acto de promoción. Artículo 35. Incentivo, bachiller destacado, excelencia en el bachillerato. Los directores de unidades educativas, en coordinación con la Comisión Técnico-Pedagógica, son responsables de remitir información sobre los estudiantes destacados al SIE, en cumplimiento del Decreto Supremo N. 1887 y su reglamento. Artículo 36. Reporte de calificaciones de sexto de secundaria. Las unidades educativas de educación secundaria comunitaria productiva deben reportar las calificaciones de los estudiantes del sexto año de escolaridad al SIE en noviembre de la gestión. Artículo 55. Informe de cierre de gestión. 1. Los directores de unidades educativas deben elaborar un informe cualitativo y cuantitativo de cierre de gestión sobre aspectos técnicos, pedagógicos y administrativos, incluyendo logros y sugerencias. 2. Las juntas escolares y otros organismos participarán en las actividades de cierre de gestión y rendición de cuentas. Artículo 56. Hoja de concepto. Los directores de unidades educativas deben registrar la hoja de concepto de los maestros al finalizar la gestión escolar, en cumplimiento de la normativa vigente. Artículo 57. Práctica docente. Los estudiantes de las escuelas superiores de formación de maestros desarrollarán su práctica educativa comunitaria en las unidades educativas. Artículo 58. Censo de población y vivienda. En el marco del Decreto Supremo 4546, que declara el Censo de Población y Vivienda 2024 como prioridad nacional, todas las entidades del subsistema de educación regular deben apoyar en su realización. Artículo 59. Convenios. Las direcciones departamentales de educación deben seguir las pautas para la gestión y firma de convenios institucionales a nivel central y departamental. Artículo 60. Plan de reordenamiento. Se aplicará el reglamento de reordenamiento y fraccionamiento de ítems/horas para el personal docente y administrativo del subsistema de educación regular y educación alternativa y especial. Artículo 61. Designación del personal docente y administrativo. 1. Las direcciones departamentales de educación y otras entidades son responsables de la designación de cargos a maestros y personal administrativo, conforme al reglamento de selección y designación. 2. Para educación primaria comunitaria vocacional, se recomienda priorizar la asignación de ítems para maestros que dominen la lengua originaria del contexto. Capítulo 4. Personal del subsistema de educación regular. Artículo 60. Plan de reordenamiento. Se establece que, con el objetivo de realizar el reordenamiento de ítems y horas enmarcadas en el plan de estudios, se aplicará el reglamento de reordenamiento y fraccionamiento de ítems horas, así como del personal docente y administrativo del subsistema de educación regular y del subsistema de educación alternativa y especial. Artículo 61. Designación del personal docente y administrativo.
responsabilidad de designación. Las direcciones departamentales de educación, subdirecciones de educación regular, direcciones distritales y unidades educativas son responsables de la designación de cargos para maestras y maestros, conforme al Reglamento de Selección y Designación de Maestras y Maestros, personal administrativo y de servicio del Subsistema de Educación Regular y Educación Alternativa y Especial. Prioridad en educación primaria. Para los 6 años de escolaridad en educación primaria comunitaria vocacional, se recomienda priorizar la asignación del ítem a maestros que dominen la lengua originaria del contexto. Artículo 62. Acefalías. Se establece que las acefalías, vacantes, en unidades educativas serán cubiertas mediante un procedimiento específico para el reporte de acefalías, de acuerdo con el Reglamento de Selección y Designación de Maestras y Maestros, personal administrativo y de servicio. Artículo 63. Restricción a compulsas. Prohibición de nueva compulsa. Se prohíbe a maestras, maestros, directores y personal administrativo que abandonen sus funciones después de haber ganado una compulsa pública de méritos para optar a un cargo, volver a participar en ninguna otra compulsa en el sistema educativo plurinacional durante la presente gestión. Responsabilidad de las direcciones. Las direcciones departamentales de educación son responsables de seguir, verificar y publicar los casos de personal que abandone sus funciones, debiendo realizar informes mensuales al Ministerio de Educación. Prohibición de doble movimiento. Los docentes designados en la presente gestión no podrán generar un doble movimiento, conforme al reglamento mencionado. Artículo 64. Cursos sobre actualización curricular del sistema educativo plurinacional. Se menciona que se llevarán a cabo cursos de actualización curricular para el sistema educativo plurinacional, con el fin de mejorar la formación continua de los docentes. Artículo 67. Formación complementaria para maestras y maestros. Se establece que la formación complementaria será desarrollada por las escuelas superiores de formación de maestros y unidades académicas, bajo reglamentación específica y de acuerdo a los requerimientos. Artículo 68. Actualización de RDA. Actualización de documentos. Se requiere que maestras, maestros y personal administrativo actualicen sus documentos personales y de formación de manera permanente y gratuita, según lo establecido en el Manual de Procedimientos del Registro Docente y Administrativo. Sanciones por documentación falsa. Se establece que quienes presenten documentación falsa al Registro Docente Administrativo serán susceptibles a sanciones administrativas. Registro automático de certificados. Los certificados y títulos emitidos por las entidades de formación de maestros se registrarán automáticamente en el RDA. Inserción de certificados de posgrado. Los certificados de posgrado emitidos por universidades públicas y privadas legalmente reconocidas podrán ser insertados en el RDA. Capítulo 5. Gestión curricular del modelo educativo sociocomunitario productivo. Artículo 69. Textos de aprendizaje. Los textos de aprendizaje distribuidos gratuitamente por el Ministerio de Educación son de uso obligatorio en todos los niveles, áreas y ámbitos en las unidades educativas fiscales y de convenio. Los maestros pueden complementarlos con bibliografía adicional sin que esto genere gastos adicionales para las familias. Artículo 70. Gestión en educación inicial en familia comunitaria. La educación inicial en familia comunitaria es obligatoria y debe implementarse de manera progresiva en contextos favorables. Los maestros deben utilizar estrategias lúdicas y creativas para desarrollar capacidades en niños de 4 y 5 años, registrando estas actividades en su cuaderno pedagógico. Artículo 71. Atención a la primera infancia. Las direcciones departamentales de educación deben gestionar acciones en cumplimiento de la Política Pública Plurinacional de Primera Infancia, aprobada por Decreto Supremo 4980 de 5 de julio de 2023. Artículo 72. Gestión en educación primaria comunitaria vocacional. Al inicio de la gestión escolar, los maestros deben socializar los objetivos del año y los perfiles de salida a padres y tutores. Se deben utilizar diversas estrategias para desarrollar capacidades y valores en los estudiantes. Artículo 73. Gestión en educación secundaria comunitaria productiva. Los maestros deben socializar los objetivos del año escolar y los perfiles de salida a los estudiantes.
Se deben utilizar diversas estrategias para el desarrollo de capacidades y valores, y la implementación del bachillerato técnico humanístico será gradual. Artículo 74. Evaluación. La evaluación del desarrollo curricular del subsistema de educación regular se realiza conforme al reglamento de evaluación vigente. Artículo 75. Currículo regionalizado. En contextos de naciones y pueblos indígenas, se brindará apoyo para la elaboración y armonización del currículo regionalizado con el currículo base. Se implementarán las lenguas originarias en el marco de los currículos regionalizados. Artículo 76. Día Plurinacional de la Lectura. Se instituye el 5 de septiembre como el Día Plurinacional de la Lectura, para promover hábitos de lectura en la población, con actividades públicas de lectura en todo el sistema educativo. Artículo 77. Desarrollo de la lectura comprensiva, escritura y pensamiento lógico-matemático. Los directores de unidades educativas deben fomentar la lectura comprensiva al inicio de la jornada escolar, y los maestros deben desarrollar estrategias de lectura comprensiva en diversos géneros textuales. Artículo 78. Desburocratización. Se busca desburocratizar los trámites administrativos en la administración educativa, mejorando la eficacia y eficiencia en la comunicación de instructivos y plazos. Artículo 79. Intraculturalidad e interculturalidad. Los maestros deben desarrollar capacidades en los estudiantes desde la intraculturalidad e interculturalidad, promoviendo el respeto a los derechos de las personas y la valoración de los saberes indígenas. Artículo 80. Educación en convivencia con la madre tierra y salud comunitaria. Los educadores son responsables de implementar acciones que contribuyan a la protección y defensa de la madre tierra, en el marco de las leyes relacionadas. Artículo 81. Gestión de riesgo y de desastres. Las direcciones departamentales de educación deben elaborar planes de contingencia para la atención de emergencias y desastres en el ámbito educativo. Capítulo 6. Funcionamiento de unidades educativas privadas. Artículo 82. Apertura de unidades educativas privadas. La apertura o creación de unidades educativas privadas debe realizarse conforme a la normativa vigente y la Resolución Ministerial 0856/2023. Artículo 83. Condiciones y requisitos de la unidad educativa. Las unidades educativas privadas deben cumplir con ciertos requisitos y presentar documentos de gestión obligatorios al inicio de la gestión escolar, que incluyen: Plan Operativo Anual para la Gestión 2024. Reglamentos internos y planes de convivencia pacífica. Cardex de cada docente, incluyendo el contrato para la gestión 2024. Contrato entre la unidad educativa y los padres o tutores. Registro de Cardex con la documentación necesaria para la inscripción de estudiantes. Infraestructura y mobiliario adecuado según la Resolución Ministerial 0856/2023. Artículo 84. Prestación del servicio educativo. La prestación del servicio educativo debe alinearse con la Ley 070 de 20 de diciembre de 2010, que establece el marco educativo. Artículo 85. Sanciones. Se establecen sanciones para las unidades educativas privadas que no cumplan con las condiciones mínimas y requisitos legales. Las sanciones incluyen: prohibición de cobros indebidos, reserva de plazas, matrícula, etc. Procesos disciplinarios conforme a la normativa vigente. Artículo 86. Inscripciones. Se garantiza el derecho a la educación, permitiendo la inscripción de estudiantes independientemente de la regularización de obligaciones contractuales. Los estudiantes no inscritos en unidades educativas privadas tienen derecho a inscribirse en unidades fiscales o de convenio. Artículo 87. De las pensiones. Para la gestión educativa 2024, no se permitirá el incremento de pensiones escolares en unidades educativas privadas. El incumplimiento de esta norma conlleva sanciones. Artículo 88. Prohibición de suspensión y expulsión de estudiantes. Se prohíbe a directores y personal administrativo suspender o expulsar a estudiantes por retrasos en el pago de pensiones. Las infracciones serán sancionadas conforme a la normativa. Artículo 89. Becas.
Las unidades educativas privadas deben establecer regímenes de becas, especificando casos y porcentajes en sus reglamentos, garantizando el 100% de la mensualidad a los 3 mejores estudiantes en educación primaria comunitaria vocacional. Artículo 90. Personal docente en unidades educativas privadas. Para ser docente en una unidad educativa privada, se requiere un título profesional otorgado por el Ministerio de Educación. Los profesionales con grados académicos superiores deben participar en cursos de actualización pedagógica. No podrán ejercer en unidades fiscales por incompatibilidad de horario. Artículo 91. Reglamentos internos de las unidades educativas privadas. Las unidades educativas privadas deben presentar planes de convivencia pacífica y documentación administrativa hasta el 17 de febrero de la gestión correspondiente. Artículo 92. Servicio de transporte escolar. Si una unidad educativa ofrece transporte escolar, es responsable de exigir a los conductores o empresas contratadas el cumplimiento de las normativas pertinentes. Capítulo 7. Políticas sociales en educación. Artículo 93. Plan de convivencia pacífica y armónica. Las unidades educativas deben conformar una comisión de convivencia y elaborar un plan enfocado en valores sociocomunitarios para vivir bien, siguiendo las leyes 548 y 348. Este plan se incorporará en los programas educativos y ayudará a resolver conflictos a través del diálogo. Artículo 94. Gestión de prevención. El desarrollo curricular debe incluir temas de derechos humanos, prevención de violencia, discriminación, racismo, consumo de drogas y bullying. Además, se debe incorporar la educación sexual integral para prevenir embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual. Artículo 95. Prohibición de toda forma de violencia, maltrato o abuso. Se deben aplicar acciones preventivas y de denuncia en casos de violencia física, psicológica o sexual en las unidades educativas. Continúa la política de cero tolerancia al acoso y violencia escolar. Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecte violencia debe denunciarlo. Artículo 96. Casos de violación, estupro y abuso deshonesto. Se debe denunciar de inmediato cualquier caso de violación, estupro, abuso deshonesto o acoso sexual ante las autoridades correspondientes. Las direcciones departamentales y distritales de educación deben seguir los casos hasta su conclusión. Artículo 97. Apoyo psicosocial. Los estudiantes víctimas de violencia o que cometan abuso serán referidos a centros especializados para recibir apoyo psicopedagógico con la intervención de los gobiernos municipales. Artículo 98. Expulsión. La expulsión de estudiantes solo puede realizarse después de un proceso disciplinario, especialmente en casos de delitos como robo, agresión, consumo de sustancias controladas o difusión de material pornográfico. Se deben tomar medidas para proteger tanto a las víctimas como a los agresores. Artículo 99. Estudiantes embarazadas. Está prohibido rechazar o expulsar a estudiantes embarazadas. Se debe garantizar su continuidad en la educación con el apoyo necesario, siguiendo las leyes pertinentes. Artículo 100. Programa de rezago escolar. Este programa permite la nivelación escolar de niños y adolescentes menores de 15 años que tengan 2 o más años de rezago, permitiéndoles avanzar más de un año escolar en una sola gestión. Artículo 101. Atención a población en situación de desventaja social y /diagonal o vulnerabilidad. Se debe garantizar la inclusión en el sistema educativo de niños y adolescentes en situación de desventaja social o vulnerabilidad, como víctimas de violencia, trata, o hijos de padres privados de libertad. Artículo 102. Atención educativa a niñas, niños y adolescentes trabajadores. Las unidades educativas deben promover la permanencia de estudiantes trabajadores, implementando mecanismos de apoyo como la tolerancia en el ingreso y la reducción de tareas extraescolares. Artículo 103. Estudiantes acompañantes de sus progenitores migrantes por trabajos temporales. Los niños y adolescentes que acompañan a sus padres en trabajos temporales podrán incorporarse a unidades educativas en el lugar de destino, siguiendo un protocolo específico. Artículo 104. Atención educativa a estudiantes hospitalizados.
Los estudiantes hospitalizados recibirán atención educativa integral en los centros de apoyo integral pedagógico, aulas hospitalarias, garantizando su permanencia en el sistema educativo. Artículo 105. Atención educativa a niñas, niños y adolescentes albinos y talla baja. Se realizarán adaptaciones curriculares para estudiantes albinos y de talla baja, asegurando que sus necesidades particulares sean atendidas en las actividades educativas. Artículo 106. Atención educativa a niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental. Se protegerán los derechos de los niños y adolescentes sin cuidado parental, asegurando su acceso y permanencia en el sistema educativo. Artículo 107. Atención educativa a adolescentes de los centros de reintegración social. Las unidades educativas cercanas a centros de reintegración social deben garantizar la educación de adolescentes con responsabilidad penal. Artículo 108. Alimentación complementaria escolar. Se debe coordinar con los gobiernos autónomos para asegurar la provisión de alimentos saludables y culturalmente apropiados para los estudiantes, cumpliendo con la Ley de Alimentación Escolar. Artículo 109. Expendio de alimentos al interior de las unidades educativas. Las direcciones de las unidades educativas deben asegurar que los alimentos ofrecidos a los estudiantes sean seguros, saludables y cumplan con las normativas de soberanía alimentaria y alimentación saludable. Artículo 110. Organizaciones estudiantiles. Se promoverá la formación de gobiernos estudiantiles y otras organizaciones para fomentar la participación democrática y la defensa de los derechos de los estudiantes. Se establecerán normas y calendarios para la conformación y funcionamiento de estas organizaciones. Artículo 111. Participación de madres y padres de familia. La participación de los padres en las unidades educativas se regirá por los reglamentos de participación social comunitaria. Se permite la recolección de aportes económicos consensuados para atender necesidades urgentes de las unidades educativas. Artículo 112. Movilizaciones. Está prohibido que los directores, maestros o padres obliguen a los estudiantes a participar en movilizaciones, protestas o actos políticos. Los infractores serán sancionados según las normativas vigentes. Artículo 113. Seguridad vial y física. Las unidades educativas deben coordinar con las autoridades locales para asegurar la protección de los estudiantes en horarios de ingreso y salida, mediante la instalación de señalización, rompemuelles, cámaras de vigilancia y la disposición de personal de seguridad.